No es el tercero que está ahí tratando de colaborar para que encuentren el diálogo. Él no hace, en el caso específico, por ejemplo, de la mediación, los mediadores estamos expresamente impedidos a dar soluciones. Los que tienen que proponer y poner las soluciones en la mesa son las partes involucradas en el conflicto. Si ustedes lo piensan, esto es maravilloso, porque a fin de cuentas nadie me impone a mí su voluntad, sino que es un proceso de diálogo, es un proceso de alternativas y es un proceso de posibilidades en las que las dos partes pueden llegar a lo que le dicen en, a un gana-gana. Es decir, los dos podemos quedarnos satisfechos con la solución a la que llegamos. Entonces, eso es importantísimo, la voluntad. Por eso es importante la voluntad. Las dos partes tienen que estar de acuerdo en someterse a este procedimiento de mediación, de conciliación, el que sea. Yo quiero hablar mucho de la mediación porque la mediación tiene esta bondad de que son las partes las que llegan a la solución. Nadie se las impone, nadie se las puede imponer. Entonces es una cosa interesante porque a fin de cuentas esta reapertura del diálogo, este reinicio del diálogo, sí hace que las personas de pronto vean el conflicto desde otro punto de vista distinto y se conocen los puntos de vista del uno y del otro. Y lo que hace el mediador es ayudar y traducir muchas de estas cuestiones que a veces no podemos transmitir cuando estamos sumergidos en un determinado problema. Y entonces el mediador tiene que tener la capacidad de traducirle a las dos partes cuál es el sentir del otro. Esto tiene que ver muchísimo con las emociones, tiene que ver muchísimo con la necesidad que tengo de ser escuchado. Por eso es que es tan importante y por eso es que es tan diferente a la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es aplicar la ley, ver las pruebas, ver que se provoque, no se provoque, pasó, los hechos, todo muy frío, todo en blanco y negro. El juez no puede hacer interpretaciones de lo que la parte Bueno, dijo o no dijo, es a ver qué dijo ya en el mandé a lavar escrito mi de ropa. demanda, cómo lo hizo, qué probó, y entonces Me con la base en entregan hoy eso, en la tarde. para ser yo un juez Ahí imparcial, donde tengo llego a que lavar la ropa. regirme o sí, regirme estrictamente Le a lo que dije hay en un a la expediente señora, y ¿tienes a lo chance que hay para hoy? Me dice, en sí, las leyes. no tengo mucha. Nomás me Otro tengo que principio es la buena salir fe, es temprano decir, al si yo trabajar para ir a accedo a recoger mi ir al ropa. procedimiento de los más, tengo que ir con buena fe, tengo que ir con ganas de resolver, tengo que ir con esta de no engañar. La confidencialidad es Si no, importantísimo. Las partes mañana. tienen que saber que lo que se está hablando en ese momento se queda ahí y que el mediador, Ujú. conciliador, negociador, no va a hablar de ese tema con nadie más. Pero no solamente el mediador. Esto es importantísimo. Las partes tienen que asumir que si ellos accedieron a estar en ese procedimiento, es importante que no vayan y lo hablen con la tía, con la hermana, con el papá, con el amigo. ¿Por qué? Porque todos tendemos a dar nuestra opinión y todos queremos eventualmente a veces que las personas hagan lo que uno quiere. No es porque seamos malos, es porque pensamos que lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo correcto. Entonces es muy importante que las partes entren en este proceso inclusive de introspección y de escucha precisamente para que la solución a la que llegan sea la solución a la que ellos quisieron llegar, no a la que quería llegar la mamá, la tía, la abuelita, nadie, ellos específicamente. Equidad es importantísimo. El mediador, el conciliador, tiene que dar un trato equitativo a las dos partes, es decir, están frente a frente dos personas que están ante la misma situación, que están ante un mismo nivel, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si tú tienes un cargo importante y la otra persona no. Aquí estamos hablando de una igualdad de situaciones. ¿Qué pasa si tienes a una persona que aparentemente pues tendría una superioridad, digamos, a veces es una superioridad, pues a veces de dominación, hay una de las partes es más dominante que la otra, porque es su jefe, porque es su maestra,
por estas situaciones de la vida, pues que a veces hay estas diferencias jerárquicas. Bueno, el mediador, el conciliador, el negociador tiene que dar un trato equitativo y poner a las dos partes en la misma posición. Y que las dos partes sepan y se sientan en esa misma posición. Es importantísimo para efectos de que haya un buen desarrollo del procedimiento. La flexibilidad es también interesante, porque si bien hay estas reglas y si bien hay una estrategia y hay digamos, una forma de desarrollar los medios alternativos, esto puede ser flexible. Es decir, no estamos hablando de plazos eh, que una vez que fenecen ya se acabó la posibilidad de negociación o de conciliación o de mediación. Es esta posibilidad de armar las cosas para que las personas se sientan cómodas, se sientan en confianza y se sientan en la posibilidad de dialogar. La gratuidad, es decir, es gratuito si se van al área de la mediación, conciliación pública, y esto los prestan justamente todos los centros de justicia alternativa de los estados. Si ustedes optan por un mediador privado, un conciliador privado o un árbitro, bueno, esa es otra cosa, porque efectivamente pues, las personas están desarrollando una actividad profesional y están coadyuvando a un tema, y bueno, pues ahí sí hay un cobro, pero es importantísimo saber que hay gratuidad en estos servicios a través de los medios a través de los centros de justicia alternativa de los tribunales superiores de los estados, incluyendo la Ciudad de México. Honestidad, bueno, pues es un poco, va amarrado y va agarrado de la buena fe, es decir, tengo que ser honesto, tengo que tener buena fe, tengo que ser claro y tengo que ser transparente en las cosas y en las pretensiones que tengo y en las ofensas que siento y en el dolor que tengo. La imparcialidad es justamente esta actividad, más bien, es este ejercicio del mediador, del conciliador, en el que dice, yo no estoy resolviendo nada. Aquí la decisión es de ustedes y los que toman, los que van a llegar a un convenio, a un acuerdo, a una solución determinada, son ustedes. Yo no. Aquí no hay, es que el conciliador decidió, o es que el mediador decidió. No. Ustedes toman la decisión. Las personas que están en el conflicto son las que llegan a una solución. El interés superior de niños y niñas y adolescentes, esto pues es un principio que rige a toda la justicia mexicana y es justamente pues que siempre se tiene que ver porque los niños, niñas y adolescentes siempre estén protegidos. Vamos a pensar en cuestiones familiares, las decisiones a las que llegan los padres, sean decisiones y además hay que señalárselos a los padres, esto sí es bien importante. Los mediadores o conciliadores no necesariamente tienen que ser abogados, esto es un punto importante. Sin embargo, si no eres abogado, sí necesitas a lo mejor que alguien que conozca del derecho mexicano o que sea abogado o abogada, te auxilie y te diga si la situación a la que están, la solución a la que están queriendo llegar los padres, por ejemplo, respeta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto es muy importante. Por eso, fíjense, si se fijan, el siguiente principio es la legalidad, en cuanto justamente decir tiene que estar apegado a derecho, o sea, no podemos llegar a una solución que vaya en contra del orden jurídico mexicano. La neutralidad es parecida a la imparcialidad, pero no, la imparcialidad es yo no me meto y la neutralidad es yo no juzgo. Yo no juzgo si lo que ustedes están diciendo, o sea, yo no voy a poner cara de qué barbaridad, eso hizo esta señora o hizo este señor, nada de eso ocurre, eso no. Nosotros tenemos que ser neutrales y tenemos que respetar y ser unos observadores nada más, que somos, digamos, el fluido en el que ustedes van a tener este diálogo con su contraparte. Regresamos a la voluntariedad, es decir, tiene que ser voluntario por todas las partes y también
todos los demás principios que establezcan la Constitución General y los tratados internacionales. Es decir, esto se refiere a los derechos humanos que están previstos justamente en la Constitución y en los tratados internacionales y en cualquier derecho que se refiera, por ejemplo, a la audiencia, que se refiera a, como ya lo vimos, legalidad, como ya vimos, seguridad jurídica, es decir, que yo sepa que lo que estamos haciendo se va a cumplir, no va a cambiar de opinión mañana. Y ahorita vamos a regresar, por ejemplo, vamos a tocar ese tema. ¿Por qué es importantísimo? Porque es importante, una de las razones por las cuales muchas personas decían, bueno, no, yo no me voy a los medios alternativos de solución de controversias, porque capaz que mi contraparte en la siguiente o pasado mañana llegamos a un convenio y no quiere cumplir, porque ya cambió de opinión o porque ya le pareció que ya no, o porque ya se volvió a enojar. Bueno, esto es importantísimo, ahorita les voy a decir por qué. Quiero hablar de las ventajas, pero ahorita voy a ir llegando en el siguiente punto, aquí está. Las partes entonces, como les decía, tienen la posibilidad de participar en la solución de su conflicto, ellas son las que llegan a la solución del conflicto y esto nos garantiza una serie de cosas y lo vamos a ver. El tercero es un amigable componedor que ayuda a recuperar la comunicación. Eso es lo único que yo voy a hacer. ¿Y cómo lo hago como mediador? ¿Cómo lo hago como conciliador? Lo hago a través de una serie de estrategias, como por ejemplo, como a través de una comunicación asertiva, es decir, a través de una comunicación positiva, siendo no justamente neutral, no juzgando lo que dice una parte respecto de la otra, propiciando que no haya faltas de respeto entre ellos, es decir, yo no puedo permitir que en una sesión de mediación o de conciliación se empiecen a faltar al respeto o empiecen a gritarse o a decirse palabras altisonantes, es decir, yo trato de que el ambiente sea un ambiente amigable para que ellos puedan incorporar y traduzco, porque por ejemplo, puede ser que yo, Mariana, esté diciendo una cosa y mi receptor entienda otra, que genere otro malentendido. Para eso está el mediador o conciliador, justamente para, a ver, no, espérame. A ver, tú quisiste decir esto y esto y esto, ¿es correcto lo que tú dijiste? No, yo quise decir esto, doctor. Ah, bueno, entonces, a ver, fulanita, ya estás entendiendo, o sea, sí te está llegando, o sea, sí estás recibiendo el mensaje tal, o mira, lo que ella quiso decir es tal. Entonces yo sirvo como un traductor para efectos de que esta comunicación sea eficiente y sea clara. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, ¿qué pasa si de pronto esta comunicación no se está dando? No, por más que estamos haciendo el esfuerzo, pues entonces se tiene que terminar con el procedimiento y decir, miren, lo que ustedes tienen que hacer definitivamente, pues es irse a un medio jurisdiccional, irse a un juicio civil, irse a un juicio familiar, irse a un juicio penal, lo que sea. En materia penal son cuestiones muy específicas, precisamente porque hay una víctima y un ofensor, pero también hay medios para efectos de resolver y sobre todo de que no quede, para a veces lograr el perdón, no solamente en pro del victimario, sino también de la víctima. Acuérdense que a veces cuando uno perdona, deja de tener esa carga tan fuerte emocionalmente, de tener un odio, un rechazo hacia una persona. Entonces, todos estos medios, y en el caso justamente de la justicia alternativa, lo que está tratando es de trabajar con las emociones, con la psicología, con la sociedad, para justamente restablecer este tejido social que hoy en día está tan roto. Ok, como les decía, la solución es la propuesta a la que llegan las partes involucradas, por lo que la posibilidad de cumplimiento es más factible. Esto es importantísimo. Si ustedes en algún momento estuvieron en una situación en la que acordaron un determinado cumplimiento de algo, pero ustedes lo acordaron, pues entonces es muchísimo más fácil decirle, oye, pues tú estuviste de acuerdo con esto. Sí, buenos días. Tú lo aceptaste, nadie te obligó, la decisión no la tomó.
la otra parte, sino de manera conjunta llegaron a esta solución. Y esto es Ok, importantísimo por el permítame. siguiente punto, porque si se fijan, como dice, Lo que pasa es que me con la mandaron, nueva bueno, ley se me le da dieron al convenio mantenimiento acordado por las ayer a mi partes la calidad de impresora cosa con juzgada. tinta, pero La no cosa había juzgada en podido materia ser jurídica como es quien dice ya importantísimo. Esto procesado significa que no la procede hoja, una pero vez ya lo que las reporté. partes ¿Me da chance llegan ahorita de enviárselo? a una solución y se plasma dentro de un convenio. Sí, los Este resultados. convenio se registra ante el Tribunal Superior del Estado, con lo A cual ver, adquiere la permítame. calidad de cosa juzgada. Significa que ya no hay ninguna instancia que pueda revocar esa resolución. Es como si ustedes hubieran sido los jueces de su propio caso. Entonces, esa resolución es Sí, la paciente que definitiva. vino a hacer Entonces, ¿qué ayer. pasa? Ok, Si una de las déjeme, partes no quiere le cuelgo y cumplir, ahorita lo le que mando sí su ocurre resultado. es que ustedes pueden acudir ante un juez, ya sea Sí, nada más civil, que ya sea necesito penal, maniobrarlo por un la juez del computadora. tribunal Más ahorita estoy checando que ya me familiar, abra la para y poder sí enviarle el puede tomar documento. medidas cautelares para hacer Ok, que la persona que gracias. está queriendo incumplir con este convenio cumpla. Es decir, como si se hubiera dictado una sentencia por un juez. Si yo como juez civil, juez familiar, juez penal, dicté una sentencia y no se está cumpliendo, yo tengo posibilidades como juez de hacer cumplir mi Bueno, sentencia. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. Por eso es tan importante esta calidad de cosa juzgada que nos dio sí, que posibilidad checar el ahora la resultado de ley. la biometría de ayer, Aquí se de los mediodía, pongo. para Esto enviárselo. implica que la decisión es Ok, firme y sí obligatoria está para bien. ellos y que ya no podrá ser materia de litigio. Además de que el juez pueden ser obligados al cumplimiento por un juzgado. Esto es importantísimo. Por eso es, entonces ya no es solo un acuerdo ahí, un acuerdo de palabra que se quedó en el aire y que pasó mañana, ya no va a cumplir y no, pues es que ya lo conozco, siempre me decía lo mismo, te voy a dar, pero no me lo daba, tal. Eso ya no puede pasar. ¿Por qué? Porque ya entra, ahí sí ya entra la maquinaria jurisdiccional para darle el soporte a este acuerdo al que llegaron justamente las partes. Creo que esto es importantísimo. Estoy viendo que me están poniendo aquí algunas preguntitas en el chat. Bueno, ¿cuál es el perfil del mediador? El perfil del mediador es una persona que sea capaz de entablar un diálogo. Sí se necesita una capacitación, sí se necesita conocer estrategias de comunicación, se necesita practicar, se necesita ser muy observador respecto de las demás personas para efectos de ser una persona empática, a la vez firme, pero a la vez que sepa transmitir que hay tranquilidad y que estamos haciendo una cosa en beneficio de ellos exclusivamente. Entonces, el mediador no tiene que ser abogado, puede ser un médico, puede ser un psicólogo, puede ser un abogado, evidentemente, puede ser cualquier persona a la que le interese apoyar justamente en esta justicia alternativa, en la ayuda a restablecer este posible diálogo entre vecinos, alumnos, maestros y alumnos, patrón y trabajador, entre cualquier persona. Entonces es muy interesante porque no necesariamente no se necesita tener digamos, no se necesita ser un profesional específico. Ni siquiera se necesita en muchas leyes ser un profesional. Se necesita simplemente capacitarse como mediador para conocer cómo se puede apoyar a las partes justamente en esta toma de decisiones. Okay. No lo cambia, espérenme tantito. Ahora, esos son los medios alternativos de solución de controversias en cualquier materia, pero yo no quería dejar de aterrizar estos medios alternativos en materia de salud. Según vi, muchos de ustedes son profesionales de la salud. Les importa, evidentemente están metidos en el tema de la salud mental forense.
Entonces, creo que es importante que aterricemos mucho este tema en la materia de la salud. Y por eso me atreví a meterme al tema de la CONAMED. La CONAMED, no sé si ustedes lo saben, es la institución del Estado que está encargada en principio justamente de resolver las controversias en materia de salud fuera del ámbito jurisdiccional. ¿Qué significa? Y esto es bien importante. La Ley General la Ley General de Medios Alternativos de Medios Alternativos de Solución de Controversias, en la ley que emitió, que es una ley general, y esto es bien importante, aquí me voy a detener un momentito porque no lo dije, los medios alternativos de solución de controversias fueron adoptados por todos los estados de distinta manera, de tal manera que teníamos en todos los estados distintas formas pues de implementarlos. Y en algunos, por ejemplo, se ha puesto que son obligatorios, en otros no se ha puesto que son obligatorios previo a irse a un juicio. En fin, hay distintas características respecto a los medios alternativos. ¿Qué es lo que hace la Ley General de Medios Alternativos que acaba de ser aprobada en 2024? Da una serie de pautas generales que tienen que ser adoptadas por los estados. En lo sustantivo tienen que ser todas más o menos iguales, porque si no, entonces al rato tenemos de chile y de mole, y unas van a ser obligatorias y otras van a ser cosa juzgada y otras no. Entonces necesitamos estandarizar de alguna manera estos medios alternativos. ¿Cómo se hace? Lo hace el legislador a través de una ley general que es aplicable a todos los estados. No significa que los estados no puedan legislar en algunas situaciones respecto de eso. O sea, en lo que no está previsto en la Ley General de Solución de Controversias, pueden los estados establecer cosas particulares. ¿Por qué? Porque conocen su situación particular, porque cada estado tiene sus problemáticas específicas y porque pueden en ese sentido ser muchísimo más específicos y particulares. Ahora, entonces, bueno, pero previamente a todo esto ya existía la CONAMED. Desafortunadamente la ley, yo creo que hasta se olvidó de que existía la CONAMED. La CONAMED es esta institución y la verdad es que yo creo que la tienen muy olvidada. Le podían haber dado un gran realce en materia de salud. Como ustedes saben, hoy en día cada día más hay esta medicina defensiva en la que el médico cada vez, si puede, le dice menos al paciente para efectos de no generar posibilidades de demandas y cuestiones de estas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues no la toman mucho en cuenta. Bueno, pero existe, y la realidad es que existe. Esto no significa que yo como médico o yo como paciente necesariamente me tenga que ir a la CONAMED a resolver un conflicto en materia de salud, porque no está como exclusivo. Entonces yo puedo, vamos a pensar, ustedes son un paciente o un médico y tienen un problema con un paciente, pueden por un lado ir al Tribunal Superior de Justicia, igual que cualquier otra persona, o pueden ir también, o pueden contratar un mediador o un conciliador o un árbitro que los ayude. Les digo, esto es completamente voluntario también, y las partes pueden decidir si se van a la CONAMED o se van por fuera. Eso es decisión de ellos. Esto no es obligatorio, pero existe. Y creo que si estamos hablando de un foro que está hablando de salud, hay que hablar de la CONAMED para efectos de, pues sí, de presentar que ahí está, ¿no? Bueno, su objetivo es contribuir, y aquí lo ven, a la solución de controversias que se susciten en la relación médico-paciente utilizando mecanismos alternativos de solución de controversias, así como difundir a los usuarios, prestadores de los servicios médicos y a la sociedad en su conjunto sobre sus derechos y deberes en materia de prestación de servicios de atención médica para mejorar la calidad en el ejercicio de la medicina. La realidad es que, en mi opinión, la CONAMED se queda un poco corta y solamente habla justamente de los servicios, de la prestación de servicios de atención médica, cuando no son necesariamente solo los conflictos que se pueden dar entre un médico y un paciente. Sí, efectivamente, respecto a de la prestación de servicios de atención médica, pero puede haber otro tipo de cosas que necesariamente afecten en la relación médico-paciente,
que a lo mejor la CONAMED no esté siendo suficientemente, digamos, no tengamos la empatía de una persona particular o de un mediador específico que se pueda sentar a platicar tanto con el médico como con el paciente. Aquí les pongo, independientemente de la CONAMED, a la cual no es obligatorio acudir, las partes interesadas pueden acudir a los MASC, ya sea a través del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el caso de México, o de la Ciudad de México o de los tribunales locales, o a los MASC que ejercen personas certificadas que llevan a cabo procedimientos de mediación, conciliación, arbitraje y negociación. Porque depende de la voluntad. Desafortunadamente muchos médicos o muchos pacientes no le tienen fe a la CONAMED. Entonces, pues bueno, y esto ha sido derivado justamente de que pues, es una institución pública y que les hemos perdido a veces la, la confianza. Los médicos a veces sienten que la CONAMED solamente les va a dar la razón a los pacientes y viceversa. Es complicado. Y además les voy a decir una cosa, la CONAMED solamente lleva a cabo conciliaciones y arbitrajes, es decir, no lleva a cabo mediación. Y la mediación, en mi opinión, creo que es el medio alternativo más benévolo, precisamente porque permite que las partes sean las que dialoguen. Me detengo aquí un momentito para decir cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación. En la mediación, el tercero, el mediador, no puede dar ninguna alternativa. Es decir, no puede sugerir nada. En el caso de la conciliación, sí. Entonces, creo que ahí hay veces un problema de que los médicos o los pacientes se sienten que el conciliador puede estar siendo, digamos, parcial y que no esté respetando la voluntad o el deseo o el dolor de alguna de las partes. Entonces creo que esto es importante decirlo porque a lo mejor por eso es que la CONAMED desafortunadamente no ha tenido tanta fuerza para resolver estos problemas. Otra de las diferencias, aquí dice, la diferencia de este tipo de procedimientos con los que lleva la CONAMED es que aquellos adquieren la calidad de cosa juzgada, es decir, la mediación, la conciliación a través de los tribunales superiores de justicia o en lo particular. Y por el contrario, las resoluciones emitidas por la CONAMED son impugnables vía juicio de amparo. Es decir, no son definitivas, siempre me puedo ir, ya sea el particular o el médico se pueden ir al juicio de amparo. Entonces no termina el problema ahí, se puede ir todavía a otra instancia. Entonces, esto es precisamente porque, como estamos hablando de un ente externo, que es el que está resolviendo el problema, y además este ente externo es un ente del Estado, pues nuestro sistema jurídico establece que cualquier resolución emitida por una autoridad puede ser impugnada vía amparo indirecto o amparo directo. Eso no se los voy a tocar porque es complicadísimo y ustedes no necesariamente son abogados aquí, ¿para qué los aburro con eso? Y no tenemos tanto tiempo. Aquí nos dice la nueva ley de los MASC, nos dice en el artículo 61 que en tratándose de controversias en materia de salud también serán aplicables las disposiciones de esa misma ley. Quiere decir que suponemos que a la CONAMED le deben aplicar las mismas normas, pero no lo sabemos. Todavía esto es muy reciente, entonces todavía no sé si están fundando sus resoluciones justamente en esta ley. Esto implica que sus reglas también deberían ser aplicadas por la CONAMED, como se los digo. Ahora, ¿cuándo no procede a acudir a esta institución porque carece de competencia? Y esto es importante. Cuando el reclamo no sea de carácter civil, ya que CONAMED no puede intervenir en asuntos penales como son los delitos. Eso también es diferente en los medios alternativos, porque sí hay medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Para dirimir temas relacionados con las prestaciones administrativas y laborales como las licencias médicas, incapacidades, valoración y calificación de accidentes de trabajo, riesgos laborales, alta inseguridad social, todo en materia de medios alternativos, prácticamente todo puede ser mediable, salvo que haya un tema de violencia, porque entonces ahí sí ya no es mediable, sino todo lo demás puede ser.
Aquellas en las que no quieras conciliar o llegar a un acuerdo de resolución del problema, por ejemplo, cuando tu única petición sea de sanción al médico, retiro de cédula profesional o denuncia penal. Esto sí coincide con lo que tenemos en los medios alternativos tradicionales. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de la voluntariedad de resolver el problema de otra forma. No, no es que yo a la fuerza quiero que le quiten la cédula. Bueno, pues entonces vete a un juicio y pues ya demuestra si merece que le quiten la cédula o no. Pero entonces lo que significa es que tú no quieres tener ningún tipo de diálogo con ese médico o con esa persona. Cuando tu queja no se refiere a una negativa o irregularidad en la prestación de los servicios médicos, entre otros. Bueno, entonces, como ven, la competencia de la CONAMED está de alguna manera acotada a una serie de casos. Tenemos poco tiempo y yo quisiera dejarles un momentito para preguntas, si es que alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta, pero aquí tenemos las conclusiones. Con motivo de la reforma constitucional se estableció la obligación para todas las entidades federativas de contar dentro de su esfera de administración e impartición de justicia con los MASC. No obstante, no es obligatorio para las personas acudir a estos medios de solución antes de acudir a los juicios, o por lo menos no en todos los estados. Cada estado ha tomado sus propias medidas y ha establecido sus propias normas al respecto. La nueva Ley General de Medios Alternativos viene a establecer un marco general para todos los estados, sin embargo, tampoco establece la obligatoriedad. Es decir, todavía seguimos diciendo, híjole, pues si la gente se quiere ir al juicio, que se vaya al juicio. No es opcional. Perdón, es opcional, no es una cosa obligatoria. Lo que sí ocurre es que se abre una posibilidad de acceso a la justicia de una manera más económica, pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, que nos dice justamente que la justicia debe ser pronta y expedita y gratuita. Entonces aquí tenemos justamente, cumplimos con este principio. También se busca garantizar que las personas no tengan que acudir a un juicio costoso, largo y desgastante para poder resolver un conflicto. Esto a mí me parece en materia de salud mental importantísimo. Un juicio es desgastante, súper desgastante emocionalmente, súper desgastante anímicamente. Creo que realmente, en realidad, confronta más a las personas, les genera muchísima mayor rechazo a la otra persona. No hablemos de divorcios, no hablemos de tutela de los hijos, de patria potestad, de lo que ustedes quieran que hablen. Esto genera una gran tensión entre las personas participantes. Entonces creo que se puede llegar, si no estamos hablando, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, podemos pensar que puede haber un tipo de mediación o de justicia alternativa. Por último, todavía hay mucho que trabajar para que la sociedad, la administración pública y los juzgadores en general acepten y reconozcan las ventajas de los MASC, pero vamos por buen camino. Creo que hay que tratar de difundir, creo que hay que tratar de sensibilizar tanto a los jueces, tanto a las autoridades, para que vean que a través de estos medios sí podemos llegar a soluciones que a fin de cuentas satisfagan y generen un bienestar a la sociedad y una sensación de mayor tranquilidad y de paz social, que es justamente lo que estamos buscando a través de estos, y que es lo que busca en sí la justicia, ¿no? Entonces, establecer medios alternativos no es decir, no, ya no quiero reconocer a los juzgados, ya no quiero reconocer porque son malos, porque son corruptos, esto que nos están ensartando todos los días, que no es cierto el 100%, sí hay problemas, hay que cambiar cosas, pero tampoco es este demonio que nos han pintado y que nos pintan todos los días. Pero sí es un hecho de que necesitamos otras medidas, otras alternativas, y otra mente para decir cómo resuelve, cómo sí y no cómo no. Esa es, hagan de cuenta para mí, como la forma después de una vida de juzgadora, de laboral, toda mi vida trabajé como juzgadora, es decir, cómo sí arreglo el problema, cómo sí ayudo a estas personas a que arreglen su problema. Ya no lo tengo que arreglar yo, que lo arreglen ellas, pero cómo las ayudo, cómo coadyuvo, cómo abro el diálogo, cómo tiendo un puente entre ellas, entre gente que a lo mejor se quiso toda la vida o entre gente que son familiares y lo van a hacer siempre. ¿Cómo tiendo? O que van a ser vecinos toda la vida, o cómo hago para que esta persona quede menos lastimada a lo largo de la vida por este conflicto o por este problema.
Esos son los medios alternativos de solución de conflictos y creo que por eso era tan importante mostrárselos como una opción de justicia alternativa. Y pues con esto termino y pues muchísimas gracias a todos y pues estoy atenta a cualquier tipo de pregunta o comentario que tuvieran conmigo. Creo que nos quedan 10 minutitos, entonces me gustaría escuchar un poquito a nuestros asistentes por si tienen algún tipo de, de comentario. Aquí veo, nos pone Fernando Quintana y creo que ya se me quitó, pero decía, déjenme ver. eh, Bueno, ahorita te agradezco muchísimo, Mariana, por la ponencia. Yo te dejo a Marian que ella guíe la parte de las preguntas. La verdad es que te agradezco muchísimo, estuvo genial y pues por lo que veo hay varias, ¿eh? Muy bien, no, aquí tenemos una pregunta en el chat de Jessica Ceballos Juárez que nos dice, ¿qué sucede cuando algún conciliador ejerce presión a una de las partes para aceptar lo que propone? Por ejemplo, en los casos de violencia sucede mucho en algunas circunstancias, aunado a la revictimización de culpar a la víctima. Lo menciono porque en Toluca sucede y en algunos municipios cercanos. En el caso de que ustedes se percaten de esa situación, tienen evidentemente la posibilidad de denunciar esa situación ante el Centro de Justicia Alternativa para que les cambien de mediador o conciliador. Ninguno de los mediadores, bueno, a ver, hay que decir una cosa, los conciliadores sí tienen la posibilidad de dar alternativas, pero no pueden obligar a las partes a tomar una decisión en tal o cual sentido. Pueden guiar hacia un determinado sentido, pero coaccionar eso evidentemente sale fuera completamente de la función del conciliador y las personas tienen derecho a solicitar el cambio de conciliador o mediador. Otra pregunta nos dice, ¿hay tiempo de prescripción para tener una conciliación? No, 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 para nada. Eso es cuando ustedes quieran. Igual es, o sea, sí, vamos a pensar si es un conflicto ahora, entiendo que me está preguntando específicamente respecto de conciliación, pero no sé si me está hablando de conciliación específicamente o confundiéndolo también con mediación, pero en ninguno de los casos existe un término. Es cuando las partes quieran. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿los conciliadores requieren un perfil específico o aplica de la misma manera que el mediador? Aplica igual, aplica igual. Y esto es importante también señalar, como les decía, si la persona no es especialista en una determinada materia, vamos a pensar que me ponen a conciliar en materia o a mediar en materia mercantil, me toca un tema mercantil y yo no le sé tanto al mercantil, yo tengo la posibilidad de solicitarles a las partes que haya digamos, un mediador extra que sea el que sea perito en esa materia y que me pueda en ese momento, digamos, auxiliar y pues coachear de que tales cosas o tales cuales cosas no se pueden hacer. Si yo no tengo a esa persona, vamos a pensar en el momento determinado, yo tengo la obligación de decirles a las partes, miren, eso lo tengo que verificar con el especialista en materia jurídica para efectos de saber si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, siempre hay esta posibilidad de verificar que lo que se está tratando de acordar es correcto o se está apegando a derecho. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna bibliografía que complemente el tema? Hay muchísima bibliografía sobre medios alternativos de solución de controversias. Yo traté de ponerles una bibliografía muy sencilla que les diera un esquema general, pero hay mucha bibliografía que yo les podría dar. Si me lo permiten, se lo hago llegar algunas cosas a Mariano o al doctor Nicolás y que se las compartan. Hay muchísima bibliografía. Y no, ni siquiera tienen que esperar a que yo se los mande. Ponen ustedes medios alternativos de solución de conflictos en Google y les sale infinidad. Porque, por ejemplo, países como Argentina, España, México, bueno, México ya tienen mucha bibliografía en los temas. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos preguntas que están muy relacionadas entre sí. La primera es, ¿en qué momento se puede solicitar un masculino? Y no, una más, perdón. Y en caso de requerir a los más, específicamente, ¿a quién nos tenemos que dirigir? Ok, esta es una pregunta importante. Es importante señalar que aunque nosotros ya estemos dentro de un juicio,
pensemos que estamos ya dentro de un juicio. Antes de que se dicte sentencia, nosotros le podemos decir al juez o al magistrado que queremos acudir a los medios alternativos. El juez tiene la obligación de aceptarlo y orientar a las partes para que vayan a los centros de justicia alternativa. Si estamos hablando de un tema, por ejemplo, de materia local, pues son los tribunales superiores del Estado que tienen estos centros de justicia alternativa. Si estamos hablando de materia federal, el Poder Judicial ya está instaurando su centro de justicia alternativa específica justamente para que haya esta posibilidad de implementación, aún estando dentro del juicio. Y la obligación del juez es suspender el juicio, más o menos establece 2 meses, no es así ad infinitum, más o menos 2 meses para que las personas logren llegar a un acuerdo. Si durante estos 2 meses no ocurre nada, no avanza el tema tal, entonces el juez, obviamente siempre en comunicación con el Centro de Justicia Alternativa, decide continuar con el juicio o decir, bueno, espero más tiempo porque esto se está resolviendo, ¿no? Dependiendo del asunto. Pero ¿cómo se hace? Acudiendo al tribunal, bueno, justamente si estamos dentro de un juicio, al tribunal en el que estamos y decirle al juzgador, oiga, yo quiero irme, y hablé con mi contraparte y queremos irnos a los medios alternativos. El juez tiene que suspender el juicio, se emite una suspensión del procedimiento y los orienta para que vayan a los medios alternativos a través de los centros de justicia alternativa. ¿Los más en materia de salud son solamente de ciudadano hacia profesional o puede ser de profesional a ciudadano? Por ejemplo, en caso de acoso a un paciente, de paciente a profesional de la salud. Son en las 2 vías. Necesariamente son en las 2 vías, porque acuérdense también que tenemos, y eso lo ha hecho muy bien la CONAMED, hay una serie de derechos de los médicos y hay derechos de los pacientes, y el respeto mutuo es un derecho de ambas partes, entonces se puede acudir en los 2 sentidos. Algunos estudiantes están preguntando si hay posgrados que se enfoquen en esto. Hay muchos diplomados, hay seminarios, como les decía, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México es muy proactivo, el de la Ciudad de México está un poco más anquilosado, pero sí hay muchos cursos sobre, no son posgrados, porque tampoco tienen, por lo pronto, pues no ese nivel de, digamos, de dificultad, pero sí hay medios, sí hay diplomados y hay muchos cursos de capacitación de mediadores y conciliadores. Y Laura García pregunta, ¿la formación como mediador dónde se da? En los centros alternativos de solución de controversias, en los centros de justicia alternativa, los estados están dando estos cursos para capacitar. Y bueno, pues también en la vía privada hay muchos cursos a nivel internacional en los que pues uno se inscribe y se capacita y lo certifican. En el caso específico, yo tengo la certificación del Estado de México, ya llevé a cabo todo el curso de certificación para la Ciudad de México, pero como les digo, la Ciudad de México es un poco más lenta y está un poco más complicado. No nos han emitido todavía la certificación, pero los cursos concretos ya se realizaron, ya los hicimos, y nada más estábamos esperando que nos digan ya si pasamos el curso. Muy bien, doctora, tenemos unos minutitos para unas preguntas más. Esta es de Adriana Portillo, que dice, ¿cómo se relaciona la CONAMED con la norma oficial mexicana 004 SSA3 2012 del expediente clínico, que es aplicable también para psicólogos en el ejercicio particular? Bueno, la CONAMED, como les digo, es esta institución que lo que tiene que hacer es resolver, o su función es resolver controversias que se susciten entre la relación médico-paciente. La NOM del expediente clínico pues establece justamente cómo debe estar integrado el expediente clínico de cualquier médico. Y lo que sí ocurre es que la CONAMED a veces, ante una queja de los pacientes, analiza, revisa que el expediente esté bien integrado, que se hayan anotado todas las cuestiones que se tienen que anotar, que se haya cumplido con todos los requisitos de la NOM 004. Sin embargo, el tema, como les digo, es que cualquier resolución que emita
La CONAMED pues es impugnable en vía de amparo, normalmente amparo directo, porque bueno, pues porque no hay otra instancia arriba de la CONAMED, pero sí procede el amparo directo y ahí es donde el tribunal colegiado revisa si la valoración que hizo la CONAMED del expediente clínico con base a la NORM fue correcto o no. Muchísimas gracias por ayudarnos a responder las dudas de los participantes. Por el tiempo tenemos 2 más en el chat, así que no sé si le pueda pedir que les responda usted por escrito. Y por supuesto. A continuar con el siguiente ponente. Muchísimas gracias por su participación. Un gusto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Al contrario, gracias al doctor Nicolás y a todos por su atención y su asistencia. A continuación vamos a presentar al maestro Jorge Mérida Puga. Jorge es médico egresado de la Universidad La Salle y psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Cursó la maestría en Ciencias Médicas en la UNAM y cuenta con estudios de maestría en Administración de Negocios por la Universidad La Salle. Laboró en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y del 2014 al 2018 fue director de Bienestar Emocional en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. También, respecto al ámbito de la iniciativa privada, es fundador de la firma ADN Wellbeing y en esta firma lidera la implementación de servicios de salud mental específicos para el ámbito laboral. Tiene una amplia trayectoria como ponente en eventos académicos científicos y de divulgación en los que aborda temas asociados a la promoción de la salud mental en el trabajo, la prevención de violencia laboral y la inclusión en entornos laborales. Hola, maestro Jorge, buenos días, bienvenido. Hola, Marian, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias también a Nicolás por la invitación y gracias por la presentación, Marian. Es un gusto tenerlo con nosotros. Puede empezar a compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues pues gracias por la atención y su presencia aquí. La verdad es que es súper enriquecedor estar con ustedes, ¿no? Estos cursos que se abren a perfiles como tan distintos y pues siempre es como enriquecedor. Parte de lo que me dejó como reflexionando la invitación que recibí de Nicolás es cómo presentarles como los elementos para iniciar como una práctica que a lo mejor aquí vemos varios perfiles, algunos tendrán una práctica clínica, otros tendrán una práctica más de asesoría legal, otros de asesoría corporativa, otros ya involucrados en procesos de justicia propiamente dichos, ¿no? Entonces me quedé reflexionando para justamente darles los elementos e irlos introduciendo a esta materia, ¿no? O sea, finalmente cómo es que el entorno laboral podría estar impactando a la salud mental y que dependiendo de cuál es su función o su ocupación, si es como clínico o si está involucrado en algún proceso de justicia, pues finalmente digamos que el trasfondo es el mismo. Y pues bueno, con base en esto vamos a iniciar con la presentación. Es importante mencionar que en el ámbito laboral, dado que es un aspecto social, es una actividad social, es importante apoyarnos más en el modelo explicativo de salud que sea un modelo ecológico o sistémico, más allá de lo que podríamos encontrar quizás en corrientes muy biologicistas que explican la aparición y mantenimiento de las enfermedades. En el ámbito laboral es bien importante que consideremos el entorno, dado que es parte del actuar pericial, el vincular, el fundamentar y tener muy bien argumentado que la exposición al entorno fue lo que generó la enfermedad.
Entonces, este modelo ecológico pues contempla entornos macros, entornos meso y microentornos, ¿no? Es decir, y estos macroentornos no solamente se limitan a la ocurrencia de lo que está pasando hoy en día. Los macroentornos también hacen referencia a los antecedentes históricos, ¿no? Al devenir histórico del por qué trabajamos, ¿no? Del por qué tenemos, del por qué se organiza así el trabajo, y naturalmente de cómo afecta la salud, ¿no? Entonces, en el macroentorno podremos encontrar pues los antecedentes históricos, la cultura de una región geográfica respecto al trabajo, y también los marcos normativos, Sí, ¿no? Los convenios internacionales relacionados con los derechos laborales, también las constituciones, en nuestro caso la Constitución, las leyes federales, los reglamentos y las normas. Pero también hay otros entornos más pequeños que podrían identificarse, ¿verdad?, ya como las organizaciones o las empresas. Las empresas, dependiendo de su giro, de su nivel de madurez organizacional, de su nivel de estructura de gobernanza, también está influyendo en la aparición o el mantenimiento de las enfermedades. Y pues bueno, también estamos vinculados, ¿no?, con las personas en los centros de trabajo, estos microentornos que podríamos señalizar como nuestro equipo de trabajo más próximo, cómo son las relaciones interpersonales entre ellos, ¿okay? Eso también pues nos va influyendo. Y al final también los aspectos individuales, es decir, nuestro propio antecedente, por ejemplo, educativo, la crianza a la que estuvimos expuestos, nuestros, factores genéticos que pueden estar influyendo también en la aparición de síntomas o enfermedades. Entonces, para resumir, si se dan cuenta, en el actuar pericial y sobre todo en el tema de la salud mental asociado en el trabajo, la verdad es que partimos mucho de la observación del entorno hacia la observación del individuo, a diferencia de lo que normalmente hacemos pues en los consultorios, en hospitales o consultorios convencionales o comunes, en los cuales nos enfocamos mucho en la persona, ¿okay? Y esa observación documenta la mayor parte, ¿no?, de nuestro diagnóstico, o argumenta la mayor parte de nuestro diagnóstico. En el tema de la salud ocupacional, tenemos que no solamente abarcar al individuo, sino que nuestra unidad de estudio es también el entorno. Y eso complejiza mucho la documentación de la asociación causal que nosotros hacemos cuando establecemos un diagnóstico. ¿Okay? Entonces, yo creo que esa es la principal complejidad que tenemos en el actuar pericial y en el actuar clínico también, cuando hablamos de la salud ocupacional, en el sentido de que necesitamos documentar la exposición a esos agentes dañinos, a esos agentes etiológicos, y que además en el tema de la salud mental tiene todavía otra complejidad, porque si hablamos de enfermedades, por ejemplo, pulmonares, hay mayor facilidad quizás de documentar el agente dañino, que podría ser un polvo o podría ser un agente microbiológico. En el tema de la salud mental, además de que tenemos que explorar el entorno, tenemos que documentar la presencia de los factores de riesgo psicosocial, mismos que son más complejos de documentar, sobre todo si tenemos organizaciones en las cuales pues la estructura, como decía, de la gobernanza, ¿no?, de la estructura, la presencia de procesos de vigilancia epidemiológica no están bien establecidos. Bueno, entonces,
Eh, no solamente son, les decía, los macroentornos asociados a las leyes, sino también, por ejemplo, al histórico político, ¿no? Los modelos económicos naturalmente influyen. El hecho de que el capitalismo esté centrado en la acumulación de la riqueza, pues es importante considerar que toda la actividad laboral pues va a estar encaminada justamente a ese propósito. Entonces, no es precisamente como ya a priori un modelo en el cual tengamos que sea como muy favorecedor de la salud en sí. Y de hecho, con base en la emergencia de este modelo, se han realizado como algunos artefactos y se han implementado algunos artefactos para compensar o remediar esta situación. Por ejemplo, el tema del modelo tripartito en el cual el Estado regula un poquito las relaciones entre el empleador y el trabajador, o los derechos universales del trabajador, que establece máximos de jornadas de trabajo, que establece mínimos de edad laboral, o por ejemplo el derecho a la unión entre trabajadores, ¿no? Y la emergencia del sindicalismo. Es toda una serie como de artefactos políticos basados en documentados y, digamos, formalizados en un marco normativo, pero que al fin y al cabo lo que hacen es tratar de compensar o remediar este modelo económico que pues no es el más, pues el más idóneo para la salud. Entonces, esto es importante mencionarlo porque cuando empezamos a hablar del trabajo y de la afectación del trabajo en la salud, empieza un terreno como de mucha, como muy poco definido, ¿no? Así de, oye, pero es que si yo estoy sintiendo esto, pues ese estrés, oye, pero pues es normal porque de eso se trata su trabajo, ¿no? De eso se trata tu trabajo. De hecho, pues sí, el trabajo implica pues un esfuerzo. Entonces empieza a complejizarse la situación. Por ejemplo, las culturas, ¿no? También influyen. La cultura, por ejemplo, asiática en Japón, el trabajo no solamente es la actividad que me provee de un ingreso, sino también conlleva la honorabilidad de mi apellido y mi familia. Entonces, si yo tengo algún fracaso, alguna situación negativa en el trabajo, pues no solamente estoy arriesgando mi prestigio, sino el de toda mi familia. Y entonces los problemas de trabajo podrían ser mucho más complicados o tener mucha mayor carga. O en Medio Oriente el trabajo está vinculado a la espiritualidad y entonces quizás podrías experimentar un poquito más de satisfacción de tu trabajo porque no solamente es un tema de tener ingreso, sino que te permite conectar y hacer cosas que están relacionadas con algo más trascendente. O en la cultura anglosajona, en la que es más transaccional, ¿no? El tema de, pues, un esfuerzo, te doy esta remuneración. O en la cultura latina, que la historia y la presencia del colonialismo tiene una influencia en nuestra cultura laboral. En sí, la palabra trabajo, etimológicamente, significa tres palos, ¿no? Y hace referencia precisamente a la esclavitud. Es decir, etimológicamente tiene ese origen histórico. Trabajo, tres palos, dale tres palos al esclavo para que trabaje. Entonces, con base en este antecedente histórico, nuestra historia del colonialismo, la historia de la esclavitud, pues no es difícil de pronto asociar el trabajo también como una forma de dominación y en la actualidad ese antecedente cultural histórico pues podría estar muy naturalizado en los entornos de trabajo. Y pues bueno, los macroentornos también se ven, les decía, modificados por estos instrumentos normativos o convenios internacionales que pueden llegar a tener pues una envergadura importante, igual o mayor a la de la Constitución mexicana.
Y de alguna u otra manera, a partir de eso, a partir de que el Congreso se adhiere a estos convenios, pues ya se desencadena la elaboración de leyes federales o la modificación de leyes federales, reglamentos y normas. Ok, entonces, para reforzar el tema de la salud mental en el trabajo, les comentaba que la unidad básica del estudio de el fenómeno sobre el cual que vamos a estudiar, pues es más amplio que el individuo. Y no se tiene que hacer solamente la exploración psicológica o psiquiátrica de la persona, sino que también se tiene que explorar al entorno. Tenemos que documentar la presencia de los elementos dañinos en el entorno laboral. Entonces, es bien importante que, a diferencia quizás de otras, digamos, prácticas clínicas en las que quizás se separa al sujeto del contexto, porque pues nos interesa mucho el sujeto, entonces a veces pecamos de focalizarlo. Esto puede generar también una situación dañina para la persona porque hay una especie de alienación, ¿no? En el cual estudiamos mucho al sujeto y de alguna u otra manera el mensaje de estudiarlo tanto es que tú eres el que está mal, tú eres el dañado, el que está enfermo, el que está trastornado, y entonces esta alienación pues puede tener ese efecto iatrogénico también, ¿no? Entonces necesitamos abarcar como unidad de estudio al entorno también. Cuando hablamos de la salud mental ocupacional, necesitamos ser cautos también en no patologizar algunas reacciones de distrés, ¿no? que pueden ocurrir, algunas reacciones psicológicas que no precisamente podríamos considerar un trastorno patológico. Y también, pues es importante mencionar que en el proceso de la atención clínica asistencial, el tema de sustraer al sujeto y solamente analizarlo a él le limita su dimensión política, es decir, la dimensión o la capacidad de influir en su entorno, y entonces esto también afecta la sensación de autoeficacia, ¿no? Y pues naturalmente el empoderamiento se va disminuyendo y eso también puede ser en detrimento de su salud. Bueno, entonces, encontramos que en el ámbito laboral existen muchas reacciones psicológicas que no son precisamente trastornos, ¿no? Por ejemplo, la renuncia psicológica, la sensibilidad a la injusticia, el desgaste emocional, la despersonalización, la insatisfacción del logro, la reacción a la violencia, ¿no? Entonces son reacciones conductuales o reacciones psicológicas que es importante también conocerlas porque eso va a influir en el clínico, en el establecimiento de los diagnósticos. Entonces, si vamos diferenciando y si conocemos estas reacciones conductuales o psicológicas y las vamos diferenciando de lo que sí es trastorno, entonces ya va a quedar pues de mayor calidad, ¿no? Tus diagnósticos y tus dictámenes. Entonces, el problema aquí es justamente cuando el criterio del clínico empieza a discernir, porque yo no estoy diciendo que estas reacciones psicológicas sean poco importantes o poco relevantes, no, al contrario, son súper relevantes e importantes para muchos aspectos, pero no son un trastorno y una enfermedad, pero sí generan malestar clínico y además sí son por el trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el actual clínico y pericial en la salud mental ocupacional, dado que tiene repercusiones legales y administrativas importantes, tenemos que estar todavía como más cuidadosos, ¿no? En hacer este discernimiento. Y pues naturalmente
este discernimiento clínico no solamente está basado en la experiencia, sino también en el marco normativo. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Ok, pero bueno, de fondo, digamos, para tener un sustento eh, teórico, ¿no? Del por qué surgen los problemas del trabajo o los problemas de salud mental asociados al trabajo. Bueno, en resumen, todo de alguna u otra manera se va documentando de que los problemas de salud mental están mediados por el estrés. ¿Sí? Esta es una visión un poquito mecanicista, ¿no? Eso es importante reconocerlo. No hay, es decir, poco a poco se ha estado como involucrando más algunos otros aspectos de la atención o del abordaje de estos fenómenos, que se apoya mucho en el tema de la psicoanálisis, en el tema de la antropología, en el tema de lo social, en los estudios de sociología, etcétera. Pero actualmente, para el establecimiento de diagnósticos y la participación en procesos en los cuales se requiera hacer dictámenes, pues se recurre a esta visión mecanicista, ¿no? Que implica que existe una exposición inicial, ¿no? En el entorno del trabajo. Ahorita vamos a ver qué aspectos del trabajo. Estos factores o estos elementos potencialmente dañinos o que te incrementan la probabilidad de enfermarte, ¿okay? Interactúan con la persona, perdón que ponga allí un cerebro, es muy simplista, pero realmente no interactúan con el cerebro, interactúan con la persona, con el individuo, interactúan también con sus expectativas, ¿no? Interactúa con muchas otras cosas, y de la interacción entre estos dos, pues surge un mecanismo biológico adaptativo, ¿no? Diseñado evolutivamente para ayudarnos a subsistir en este mundo que le llamamos estrés. Y entonces el estrés finalmente tiene estas adaptaciones de nuestro organismo para que podamos tener mayor atención a lo que nos genera un problema o lo que podría ser potencialmente dañino. Entonces podemos enfocar más la atención, y eso involucra que se secreten algunas catecolaminas, que se ajusten algunas mediciones corporales, como nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, y que también tengamos como la presencia como de algunas emociones que nos ayudan como a agudizar y ponernos a actuar para modificar el entorno, ¿no? Entonces es un mecanismo pues, biológico que es allí, es innato, es involuntario, y pues bueno, emerge todos los días, ¿no? Pero el problema es que en el trabajo estos elementos, ¿no? Con los cuales interactuamos, pues no son elementos tan delimitados físicamente, ¿no? Como podríamos considerar, por ejemplo, el ruido o un polvo, ¿no? O no es un peso físico que tengas que levantar, ¿no? Sino que son aspectos que podrían no tener una materialidad. Y eso, les decía, que es complejo de documentarlo, no porque no existan las herramientas de hacerlo, sino porque desafortunadamente hay como mucha resistencia, y sobre todo en el ámbito como empresarial es muy difícil como hacerles ver, sensibilizarlos de que existen elementos no corpóreos o no materiales que finalmente están afectando, incluso afectando de manera física y corpórea, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces es complejo. Ya esto es algo que finalmente va mejorando conforme se van haciendo algunos avances en la cultura corporativa empresarial, pero este es uno de los principales problemas, ¿no? O retos a los que se enfrentan. Entonces, estos factores de riesgo
estos factores de riesgo psicosocial son esos elementos dañinos o potencialmente dañinos que te elevan la probabilidad de adquirir un trastorno mental o un problema de salud mental. Y pues bueno, prácticamente el antecedente de ya un problema de salud mental es el estrés laboral, ¿no? Por eso es importante fomentarlo. Y les decía que en la literatura, pues en la literatura ya más relacionada con las ciencias o las disciplinas de la salud mental ocupacional, pues en general hay una aceptación de que hay algunos estados que podrían ser premórbidos, ¿no? O son situaciones en las cuales no son consideradas como trastornos o enfermedades propiamente dichas. Y en ese sentido, pues es importante mencionarlo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos: el estrés laboral, la renuncia psicológica, el desencanto profesional, el duelo organizacional. No son trastornos mentales, son reacciones psicológicas. Sí pueden generar malestar, pero pues no es un trastorno en sí. Y el ejemplo más claro es el burnout, pero fíjense qué curioso. El burnout, ¿no? Pues tendríamos que preguntarnos si es un trastorno mental. ¿Por qué? Pues porque hay, por ejemplo, para documentar que sea un trastorno, pues sí hay algunos predictores organizacionales, pero también hay algunos predictores de personalidad. Entonces, el hecho de que existan muchos predictores del contexto, ¿no? Podrían apuntar más a que es una situación como de reacción, y no tanto una situación de la personalidad. Además, la literatura está juzgada por muchas décadas. Las reacciones psicológicas del trabajo o los trastornos mentales asociados al trabajo pues estaban focalizados en el estudio del individuo, ¿no? Entonces pues no había tanta documentación del entorno, y entonces tenía este efecto que les decía, ¿no? Aliena a la persona, la separa del contexto, y desafortunadamente, como esto tiene una implicación también en el impacto social, pues culpa a la persona de su propio padecimiento. También, por ejemplo, pues se sabe que el burnout puede tener un traslape con otras reacciones y trastornos, no solamente por la presencia de malestar emocional, los estados de ánimo negativos, ¿no? O la presencia de disminución de energía, sino también, por ejemplo, con otras similitudes. Por ejemplo, cada vez en la literatura podemos encontrar descripciones, por ejemplo, del burnout parental, o, por ejemplo, el síndrome del cuidador, síndrome de desgaste del cuidador, que ustedes lo conocen, pues también comparte mucha similitud con el burnout. No. Además, el burnout pues también implica dentro de sus criterios pues el tema de la realización en el trabajo o la satisfacción en el trabajo, ¿no? Y pues bueno, eso sería interesante, porque hay algunos pues, trastornos que, pues, o mejor dicho, la mayoría de los trastornos no precisamente exploran esta dimensión. Y bueno, además, pues hay una dificultad para identificar los biomarcadores. Ustedes saben que esto es un tema, pues, no solamente del burnout, sino de todas las enfermedades mentales, ¿no? Se sabe que en el burnout y el sometimiento como al estrés crónico, pues finalmente tiene este impacto del cortisol a nivel neurobiológico, en el cual digamos, los elementos que se encargan de propiciar el crecimiento neuronal y la restauración de la glía, pues finalmente no trabajan o no hay suficiente. Entonces podemos encontrar como por así decirlo, como desconexión entre ciertas áreas cerebrales, y que eso podría explicar la presencia de algunos síntomas. Pero esto es lo curioso del ámbito laboral. Fíjense que al final
dado que tiene implicaciones y consecuencias legales y administrativas, mucho de lo que se aplica en los criterios, ¿no?, también está incluido en el tema del marco normativo. Por ejemplo, en la CIE 11, ustedes encuentran que el burnout o síndrome de desgaste ocupacional no es un trastorno, no lo consideran un trastorno mental. Sí es un diagnóstico, ¿no? Es una categoría, ahí está. ¿Sí? Pero lo ubican justamente en este tema o en este apartado de factores que influyen en el estado de salud. Entonces, si ustedes ven, para la CIE-11 no estamos hablando de un trastorno, es un diagnóstico. Pero lo interesante es que en México el marco normativo sí puede recuperar estas reacciones psicológicas y las eleva a categoría de enfermedades de trabajo. Por ejemplo, recientemente, en los últimos años, ha habido como una serie de reformas laborales en las cuales, pues bueno, se han ido ampliando las enfermedades de trabajo que afectan el tema de la salud mental, desde la publicación del nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Federal, la norma 035, que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial, la norma 037, que retoma muchos aspectos de lo psicosocial y que está enfocado al teletrabajo, y pues bueno, la actualización de las tablas de trabajo, ¿no? Estas famosas tablas de trabajo. ¿Qué son estas tablas de trabajo? Pues son justamente, lo primero que hacen es enlistar todas aquellas que sí están reconocidas como enfermedades de trabajo. Pero no solamente eso, sino que te van también estableciendo los criterios para que tú hagas esta asociación causal, y pues finalmente establezcas el diagnóstico de un trastorno mental asociado al trabajo. Entonces, la actualización más reciente incluso fue en este año, ¿no? Y encontramos, ¿no?, que pues que bueno, ya hay como un grupo más nutrido en el tema de los trastornos mentales. Pero les quiero hacer como esta sensibilización. Por ejemplo, si el burnout no es una enfermedad, pero la tabla de enfermedades, el marco normativo sí le eleva, pues también así podría pasar con el estrés laboral, también podría pasar con la renuncia psicológica, también podría pasar con el desencanto profesional, con el duelo organizacional. Quizá eso también podría llegar a llevarse en algún momento a una enfermedad de trabajo. ¿De qué va a depender? Va a depender, pues justamente de la dimensión política de los individuos. ¿Por qué? Porque para que estas enfermedades fueran reconocidas como tal, pues no ocurrió de manera como espontánea, ni tampoco ocurrió por un claro convencimiento de los empleadores de ampliar la protección y los derechos, sino que finalmente pues fue justamente gracias a la interacción y la presión de los actores sociales que finalmente tuvo como resultado que reacciones psicológicas, ¿no?, que ni la CIE-11 la considera trastorno, pues bueno, en el marco normativo mexicano se considera una enfermedad de trabajo. Entonces, esto es importante. Ahora, esta actualización tuvo un acierto en ampliar algunas cosas, pero pues dejaron de lado otras que también son importantes, ¿no?, con base en la experiencia que hemos tenido de la atención de salud mental a trabajadores. Es importante aclarar que para las tablas de enfermedades, en lugar de enfermedad le llaman riesgo, porque adoptan digamos, el slang o la jerga de la compensación financiera propia de los seguros médicos, ¿no? Entonces,
Cuando hablan de riesgo en las tablas de enfermedades, estamos hablando de enfermedades, de enfermedades, ¿no? Pues le llaman riesgos. No hay que confundirlos, nada más eso. Entonces, ellos hablan, a ver, hay enfermedades de trabajo, por ejemplo, una enfermedad de trabajo es un trastorno de ansiedad. Y entonces lo que hace es hacer una correspondencia con el CIE-11. Bueno, con trastorno de ansiedad voy a entender, ¿no?, yo como clínico, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico y agorafobia. ¿Okay? Esto es súper interesante, pues, porque finalmente los trastornos de ansiedad son los más frecuentes en la población abierta y que muchos de ellos están, pues emergen en la adolescencia, ¿no? Y entonces son muy crónicos. Entonces estamos hablando con una población adulta y que estén contemplando estos trastornos que normalmente emergen en la adolescencia como parte o como causados por el trabajo. Yo lo considero como una extensión muy amplia de los derechos, como que sí se amplió el derecho de los trabajadores en ese sentido. Entonces, los trastornos de ansiedad está incluido trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de pánico, la agorafobia. Por trastorno depresivo está incluido el episodio único, el depresivo recurrente, el trastorno distímico. O sea, si ustedes que están, seguramente ustedes están en el tema clínico, están muy involucrados, ¿no? Pues el distímico, hasta ahí, pues estas categorizaciones, ¿no? Dependiendo de la edad en la que inician, ¿no? Entonces, esto está, pues, súper interesante porque esos trastornos mentales que típicamente podríamos encontrar, pues ya como un antecedente, pues bueno, se reconocen aquí como una enfermedad de trabajo, pero obviamente lo difícil está en la documentación, en la argumentación y en esa asociación causal que debe ser muy estricta. Está también el trastorno mixto de ansiedad y depresión y los trastornos depresivos sin especificación. Ok. También está como riesgo de trabajo el trastorno no orgánico de ciclo sueño-vigilia. Aquí encontramos el ritmo irregular del sueño y la vigilia, las alteraciones al ciclo circadiano por el cambio de turno de trabajo, pero también por los viajes, ¿no? El cambio de usos horarios y los trastornos asociados con el estrés grave. ¿Okay? Y fíjense, aquí encontramos el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de adaptación y lo que les decía, el síndrome de desgaste ocupacional está elevado a categoría de enfermedad de trabajo o riesgo de trabajo. Y otros factores psicológicos o del comportamiento que afectan enfermedades o trastornos clasificados en otra parte. Es decir, incluso en esta categoría ya está dejando como un poquito la puerta abierta para que si tú tienes la suficiente pericia clínica y de exploración del entorno, puedas incluso allí meter otras reacciones psicológicas que pues tú documentas muy bien que es por el trabajo, ¿no? Entonces, creo que fue como un súper acierto, ¿no? La ampliación de las enfermedades de trabajo en estas células. Pero bueno, lo que tendríamos que primero también clarificar es ¿cuándo hago esto? Es decir, ¿cuándo tengo que hacer esta vinculación del entorno con la emergencia de un trastorno mental? ¿En qué momento ocurre? Bueno, pues esos momentos podrían tener varios usos, no solamente se limita a un contexto. Por ejemplo, cuando se tiene que calificar una enfermedad de trabajo, es decir, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que dictaminar que hay una enfermedad de trabajo y con base en esto necesita haber una
retribución a el trabajador. Bueno, ese proceso que es la calificación de enfermedades de trabajo, pues finalmente pasa por este proceso pericial, ¿no? O sea, es una práctica clínico-administrativa, ¿okay? Pues que ocurre todos los días en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Para determinar la presencia o ausencia de enfermedades de trabajo. ¿Qué implicaciones tiene esto para el contexto? Bueno, pues que si se reconoce que hay una enfermedad de trabajo, la cuota que le cobra a ese empleador para términos de seguridad social se eleva, ¿no? Entonces la famosa prima se eleva. Y entonces esas primas, ¿ok? Pues uno lo podría asociar con su seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Cuando cumplí 40, pues me subió un montón la prima, ¿no? Pues aquí puede pasar lo mismo. O sea, si se van calificando enfermedades de trabajo, esta prima se va incrementando y entonces estamos hablando que dependiendo del tamaño de la empresa, estamos hablando de millones de pesos que tienes que pagar anualmente a el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, esa relevancia, ¿no? Esa relevancia financiera, pues hace que este proceso pericial sea como, pues muy cuidado y muy documentado. Por otro lado están los procesos de impartición de justicia laboral, ¿no? También hubo toda una serie de reformas asociadas a la justicia laboral y que la intención es que se promuevan como procesos más conciliatorios, ¿no? Que aquellos en los cuales ya se tenga que ordenar una reparación del daño. Incluso, ¿no? Yo veo más motivada, por ejemplo, la iniciativa privada en tener esto muy claro y estos procesos muy bien alineados cuando se tiene que evaluar la prima del IMSS que para los procesos de impartición de la justicia laboral. ¿Por qué? Pues porque esos procesos, pues la justicia laboral, les decía, hay artefactos que compensan la inequidad propia del modelo económico. Entonces, la justicia laboral también es un artefacto en el sentido de que es proteccionista, ¿no? Viene de la escuela francesa en ese sentido. Y entonces, pues la verdad es que la mayoría de los juicios o de los procesos de impartición de justicia laboral siempre son muy favorecedores al trabajador. Entonces ya se sabe en la iniciativa privada que pues realmente no le ponen como tanto empeño en eso, que ponen más empeño en el tema del impacto financiero a través de la prima del IMSS. Pero también ocurre esta actual pericial cuando existen algunos mecanismos de gobernanza corporativa en la cual obligue a la propia empresa a hacer sus propios procesos, ¿no? Entonces, si se reconoce, ¿no?, la presencia de factores de riesgo, por ejemplo, violencia, se desencadena una serie de protocolo interno en el cual implica la valoración de la afectación de la salud mental. Entonces también esos son los procesos en los cuales tienes que desplegar toda esta circunstancia. Por otro lado, las propias empresas tienen algunas empresas tienen áreas de vigilancia epidemiológica robusta y entonces también tienen para esos usos pues actúan en el tema de vincular y establecer estos diagnósticos. Y por último, en la práctica clínica asistencial, pues naturalmente tenemos que hacer también todo este proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi consultorio privado, yo puedo explorar la presencia de factores psicosociales en el trabajo de mi paciente, ¿sí?, pero pues no me va a servir a mí para nada más que para temas como clínicos. Pero cuando ya estamos en una práctica clínica al interior de las empresas,
La práctica clínica sí tiene una implicación legal administrativa más pronta, en el sentido de que si yo establezco un diagnóstico, tengo que desencadenar otros protocolos internos de la empresa. Entonces, cada vez que yo atiendo a un trabajador, cuando a mí me contrata una empresa para atender a sus trabajadores, mi práctica clínica común, ¿no? Tiene como más relevancia y pues más consecuencias, tanto administrativas como legales, de manera más inmediata, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad de la salud ocupacional, que todos los procesos, los diagnósticos, los tratamientos, pues deben estar sumamente bien documentados, ¿no? Ahora, aquí se resume cuáles son esos pasos que debes llevar para llegar a tu diagnóstico, ¿ok? Y vamos a hacer el paralelismo, que son los mismos pasos que tienes que llevar para llegar a un dictamen, ¿no? Para poder asociar, ¿no? La consecuencia en la salud a partir de la exposición a factores de trabajo. Y entonces viene lo complicado, porque los agentes causales los tienes que documentar. No solamente tienes que explorar al paciente o al trabajador, tienes que explorar también el entorno. Entonces aquí entra una complejidad, porque en muchas ocasiones pues la enfermedad es una consecuencia de algo que ocurrió en el pasado, una exposición. Entonces tú, como explorador de estos factores, pues en ocasiones tienen que ser en retrospectiva, ¿okay? Y no solamente te apoyas de lo que puedas documentar en el equipo de trabajo o en la empresa, sino también te puedes apoyar de otras fuentes de información. Es decir, si yo presumo que hubo factores de riesgo psicosocial hace 4 meses y ahorita estoy viendo a una persona, ¿no?, con un burnout, entonces tengo que encontrar aquellos antecedentes documentales que a mí me ayuden justamente a argumentar que sí hubo esos factores de riesgo. Ahora, si tú vas a hacer esa indagación de campo, pues naturalmente esa indagación, si están presentes todavía los factores de riesgo psicosocial, pues bueno, ya va a ser más fácil quizás la documentación. Ahora, estos agentes causales, ¿okay? ¿Quién los hace? ¿Quién indaga esos agentes causales? Comprar las cremas temprano. El IMSS, dado que es parte de su día a día hacer esta calificación de enfermedades, establece que el perfil de la persona que tiene que hacer la exploración de campo, pues debe estar versada en el tema de lo psicosocial. Y trae ahorita habla de perfiles profesionales, de lo mismo, le dije pero que no le quizás no es como tan afortunada la acotación, porque habla, sí debe hacer gente de las áreas económico-administrativas y de ingenierías, ¿no?, que tengan una adecuada formación en factores psicosociales. Sí, sin embargo, pues realmente esos perfiles, la verdad es que son muy escasos y casi no existen, y ¿no? la otra es más factible que los clínicos transitemos, ¿no?, con base en experiencia y en capacitación, a tener las herramientas de hacer una exploración de campo. Lo que pasa es que la mandó a la guardería. O incluso, pues ya disciplinas súper desarrolladas como la psicología organizacional, la psicología laboral, pues bueno, están ya muy bien, digamos, facultadas pues para hacer esa exploración del campo. Pero lo cierto es que en el día a día, en muchas ocasiones es el clínico quien también tiene que empezar a salir un poquito de esta entrevista solamente individual y empezar a hacer otras entrevistas. Entonces también tienes que documentar que este trastorno mental pues es más frecuente en algunas actividades económicas, en algunos puestos de trabajo,
Dependiendo de cuál es la enfermedad que estés documentando, pues tienes que describir el cuadro clínico. Los estudios del laboratorio y de gabinete están más orientados a excluir otros problemas más relacionados con algo más orgánico. ¿Ok? Y en estudios de trabajo es importante mencionar que el gold estándar sigue siendo la entrevista clínica. Entonces, para términos de la normatividad mexicana, incluso hablan de la entrevista clínica psiquiátrica a profundidad, ¿ok? Y la complementación con entrevistas u otras herramientas psicométricas. También tienes que describir las características de la exposición laboral, los criterios de relación causal, que solamente hace referencia a la presencia temporal de los factores de riesgo, establecer un pronóstico y las secuelas. Entonces, este es, digamos, como la serie de pasos que seguramente ocurren en cualquier otro tipo de, digamos, de dimensiones u otro tipo de salud, de afectaciones en la salud, pero que aquí la peculiaridad es no solamente estudiar al individuo, sino que se tiene que corroborar, ¿no?, la presencia de esos factores de riesgo en el contexto. Bueno, entonces, como última diapositiva, lo que quiero mencionarles es que esos agentes causales son los que podría ser difícil de documentar, ¿no?, o de detectar, insisto, no porque no existan las herramientas, sino porque también no existe tanto como la capacitación, es decir, no hay tantos profesionales que pudieran hacer esta exploración, y también porque la exploración de la misma depende mucho de los usos y costumbres o cultura de la organización. Pero de manera rápida les puedo mencionar que los factores de riesgo psicosocial asociados a la organización del trabajo son, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, los roles poco definidos, los ritmos acelerados del trabajo, la poca participación o autonomía, ¿okay?, entre otros. Del contenido del trabajo podemos encontrar demanda emocional, por ejemplo, interactuar con personas, ¿no?, la exposición o el trato con personas en situación muy vulnerable o que estén presentando enfermedades o situaciones traumáticas. También las tareas monótonas, las tareas de alta complejidad o demanda cognitiva, las tareas que demandan demasiada atención. Esos son factores de riesgo asociados al contenido de trabajo. De las relaciones interpersonales, pues encontramos un factor de riesgo muy importante que es la violencia, ¿okay? Y que la violencia, justamente en el ámbito laboral, también es mucho más sutil. Entonces, el encontrarla y el documentarla también es complejo. Pero además de la violencia, podemos encontrar inadecuada comunicación, liderazgo negativo, pocas oportunidades para la socialización con tus compañeros, etc. Y en condiciones de trabajo son aquellas en las que son más fáciles de documentar, porque habla de si tengo un empleo formal o informal, si tengo acceso a seguridad social o no, si mi salario es remunerador, los días de vacaciones, las jornadas extendidas, también las condiciones físicas, ¿no?, del entorno, por ejemplo, si hay mucho ruido, si hace mucho calor, etc. Entonces, si se dan cuenta, estas son circunstancias o aspectos del trabajo que realmente, pues, en la práctica clínica no lo común, pues no las exploramos, sino solamente si estamos en este entorno de la salud mental ocupacional. Y pues bueno, aquí me detengo para escuchar sus comentarios y preguntas. Mi querido Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado venir, por la participación. Voy a dejar que te hagan todas las preguntas que quieran, pero la verdad es que quedé encantado igual con tu ponencia. Algo que me encanta de estos cursos es que yo siempre aprendo de todos ustedes.
y sabía que invitarte iba a ser un éxito porque tocaste justo los puntos que se necesitaban para este ámbito. Entonces, bueno, te agradezco mucho y dejo que Marian nos apoye para coordinar la presentación de las preguntas. Muchas gracias, Gracias. maestro. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat o si gustan activar la funcionalidad del Zoom y levantar la mano. Tenemos una pregunta de Jessica Ceballos Juárez. Hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Muy interesante porque justo este ámbito laboral es muy complejo, como ya mencionaba. Solo es un comentario. Yo considero que tenemos que ser muy conscientes de la moralidad, de los valores y lo que conlleva este tipo de situaciones, porque por desgracia en un par de ocasiones a mí me contactan para hacer expedientes de 1 o 2 años de trabajo terapéutico para personas que se ven beneficiadas justo en ese tipo de situaciones laborales, ¿no? Personas que tal vez cometieron errores de dinero, de recursos. Y bueno, solo lo quería comentar en cómo no solo se requiere de una serie de pasos muy complejos para evaluar a una persona o hacerle un seguimiento como refiere y no prestarnos a este tipo de situaciones porque aunque podamos recibir una buena cantidad de dinero, pues hay un código de ética, ¿no? De las profesiones que nos llevan a decir no, porque está en juego también mi cédula, mi experiencia, lo que conlleva y que pues no es tan simple como se pensaría. Solamente quería compartir esa experiencia, gracias. Muchas gracias. Coincido contigo completamente. Y es bien complejo en el tema de lo laboral, desde donde te relaciones. Si estás involucrado en procesos de justicia laboral, es complejo. Si eres un consultor empresarial, es complejo. Si eres un clínico que atiende a trabajadores, es complejo, ¿no? Eh, y realmente el tema como de digamos, axiológico y de esto de seguir como las normas éticas o la ética y las normas, es, es, es un terreno súper resbaladizo. Este, y pues bueno, o sea, el conflicto de interés está, o sea, a la orden del día. Entonces, nosotros como profesionales, sí es bien importante que vayamos reconociendo estos como conflictos de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que me contratan empresas, pues el conflicto de interés es muy grande, ¿no? Y entonces el culturizar también al entorno de, oye, pues sí, tú me contrataste, pero pues, lo que resulte de aquí va a resultar, ¿no? Y si te va a afectar, pues so sorry, ¿no? Entonces, eso es un tema que sí hace falta como profundizar más por la naturaleza del terreno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones y les decía, las consecuencias legales y administrativas son mucho más inmediatas. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Mónica Rojas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Es como compartir y como una reflexión. Me da la impresión de que en general los sistemas de salud, muchos de los que estamos vinculados con estos servicios, estamos rebasados en las demandas que se exigen por parte de lo laboral. El poco, la poca capacidad de empleo, la falta de perfiles para quienes ocupan algunos cargos, la corrupción evidentemente, la no aplicación de los códigos básicos de ética, o sea, muchos aspectos que suenan como un poco optimistas, o que sonaría yo poco optimista, ¿no? Eh, mm, Conocemos la norma 035 que tendríamos que aplicarla formalmente en todos los centros de trabajo, conocerla nosotros los trabajadores y conocer cuáles son de todo lo que se habla en derechos y en oportunidades.
Pero aún así creo que, insisto, la demanda está por encima rebasa lo que la buena intención pretende, ¿no? Y aquí el límite está, creo que es una línea muy delgada porque está entre, si no lo hace tal, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Quién lo va a terminar haciendo? Y siempre va a terminar alguien haciéndolo y a veces no de la manera más adecuada, no con el profesionalismo, con la ética, ¿no? Que se podría pretender. Y eso, pues es desalentador en el aspecto, nombrabas esta parte de los trabajos, de todas esas características de carga de trabajo que creo que vivenciamos en muchos hospitales, ¿no? Hospitales en toda la República, algunos con más recursos, otros con menos recursos, pero creo que tenemos grandes deficiencias que hace casi, si no imposible, hace muy difícil el trabajo. eh, por ejemplo, en esta misma capacitación que estamos tratando de llevar en el Hospital de Salud Mental del Estado de Durango, y nos faltan algunos de los integrantes que están interesados. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo sobrepasa la demanda de la necesidad de la capacitación, ¿no? Y entonces da esta sensación de frustración en el de debieron haber estado quienes se encargan de todo lo de jurídico toda esta semana y no. Se ha tenido que ser así como intermitente, ¿no? Y afortunadamente se va a quedar grabado, lo vamos a poder volver a ver, pero ya no va a haber la retroalimentación inmediata, ¿no? La pregunta explícita. Escuchaba yo ayer precisamente a una de las doctoras que elabora los peritajes, en donde elaboramos, y decía, sabes que tengo muchas dudas y creo que estamos haciendo mal en algo comentó, ¿no? Y le decía, pues es que es importante comentarlo precisamente en este tipo de foros porque la retroalimentación viene de manera inmediata. Entonces ya me quedé yo también con la duda, ya no la puedo tampoco elaborar yo, pero esto creo que es algo que bueno, que quería compartir en el sentido de si las cuestiones laborales y las demandas eh, a las que hay Gracias, Mónica. en Te corto un sociedad, ¿no? poquito. Gracias, Mónica. Ah, Bueno, gracias. coincido contigo en el sentido de que tenemos como, digamos, como ciertas circunstancias y condiciones como desafiantes, ¿no? Y en algunas claramente adversas y en muchas claramente precarias, ¿no? Pues no por nada está toda la normatividad, ¿no? Que está pujando por el empleo digno y decente, ¿no? Y combatiendo la precariedad laboral. Y bueno, todas las circunstancias tecnológicas y financieras y económicas y epidemiológicas actuales lo están haciendo más complejo. Pero algo que sí es importante mencionar es que, por ejemplo, con mi equipo de trabajo nos hacemos esta pregunta. O sea, nosotros no solamente tenemos la obligación de restablecer la salud, sino que también necesitamos preguntarnos cómo vamos a influir en su entorno. Y eso es algo que también quiero como resaltar en cada clínico. Eh, Mediante la orientación, mediante la culturización, la información que tú le des a tu paciente, eh, no solamente debe de tener como restablecimiento de su salud, sino también ayúdalo a ampliar su dimensión política en su entorno. Y por dimensión política me refiero más a su capacidad de influencia. Esto va a propiciar también una mejoría clínica, pero también va a generar que reconozcamos, ¿no? Como esta capacidad que la persona del individuo de influir. En mi experiencia, este proceso clínico que llevamos con las personas
tiene más como riqueza y previene muchas otras consecuencias ya más definitorias como un juicio o como una dictaminación. Entonces, si empezamos el trabajo también de atender al clínico y hacerle ver como toda esta dimensión de lo laboral y cómo lo influye, pero también cómo él lo influye, dejamos de lado como esta alienación y lo situamos en su contexto y entonces eso no solamente tiene un impacto positivo clínicamente, también para los profesionales de la salud mental, como estamos muchos aquí, pues también llega a ser muy esperanzador y satisfactorio. Entonces, coincido contigo, las condiciones son de pronto como adversas y podrían ser, digamos, como muy desesperanzadoras, pero en la práctica clínica y en la experiencia que hemos tenido esto de eh, seguir insertando al individuo políticamente en su entorno, nos ha funcionado súper bien, le ha funcionado a la empresa reconoce que, híjole, qué bueno, o sea, no solamente del estableciste la salud, sino que también ahora lo veo más, con más agencia, ¿no? En influir en los demás, ¿no? Y entonces, pues eso es también Ah, esperanzador. sí, me queda claro esto que es lo más benevolente, ¿no? Es hacer este ejercicio, ¿no? El ejercicio clínico con nuestros pacientes, con los que necesitan. Me parece que eso es muy enriquecedor, humanamente enriquecedor, ¿no? Eh, Sin embargo, la parte de la capacitación más que del clínico, la capacitación para ¿no? Los jueces, la capacitación para los lugares que son en donde se derivan las necesidades y que todas son Eh, imperiosas, ¿no? O sea, a todos hay que evaluar, hay que valorar y hay que hacer las evaluaciones, pero para fecha de, con límite para, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que muchas instituciones, sobre todo públicas, nos vemos rebasadas en el número que somos y en el número que correctamente se pueden hacer, ¿no? Y que saludablemente también se puedan hacer. Estamos hablando de contender con personajes de ceferezos, personajes de cerezos, ¿no? Y algunos otros que son poblaciones infantiles, poblaciones de adolescentes, ¿no? Otras, todo el mundo, ¿no? De necesidades para evaluar en algún momento. Entonces, creo que las capacitaciones para los sistemas de justicia deben ser muy a la par de lo que los médicos y todos los clínicos nos estamos actualizando, porque está completamente desfasado, ¿no? Las expectativas digamos, del Estado con las expectativas y la realidad de nuestras posibilidades, ¿no? coincido ahí. Y estás ejemplificando esto que yo no pude decir al inicio de los macroentornos, de cómo influyen como todas estas estructuras, todas estas, digamos, actuales de las instituciones, todos los reglamentos, la disponibilidad de recursos, esos macroentornos justo están impactando en la salud mental. Gracias, Mónica. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias por tu participación, Mónica. Vamos rápidamente a una breve pregunta antes de pasar al receso. Adriana Portillo dice que si podría sugerirnos algunas pruebas psicológicas para la integración de una batería básica, por favor, y si esta batería forma parte del punto de otros estudios. Sí, ahora, para documentar digamos, como los síndromes o los cuadros clínicos son las mismas que ustedes manejan, ¿no? Para depresión, para ansiedad, para trastorno de estrés postraumático, son exactamente las mismas. En las que les podría recomendar para explorar el entorno, los factores psicosociales, eh, son pruebas psicométricas y que no precisamente están diseñadas para aplicarse en el entorno clínico, sino más bien en el organizacional, para hacer diagnósticos psicosociales e identificación de riesgos. Por ejemplo,
ustedes pueden tomar la propia guía de referencia 3 de la norma 035 y en la enunciación de las preguntas de los ítems, pues justamente lo que hace es explorar estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, ese es un instrumento. Pero también tenemos el ISTAS 21. El ISTAS 21 en un esfuerzo, fíjense qué curioso, de una agrupación de sindicatos españoles, ¿no? Desarrollaron como toda esta digamos, propuesta y validación de ese instrumento que se llama ISTAS 21. ¿Sí? También está el, el instrumento de SIGRIST, ¿no? El instrumento para evaluar el esfuerzo recompensa. Está también el instrumento de la normatividad chilena, ¿ok? Y uno de los más también completos, el de la normatividad colombiana, ¿no? Entonces, no son instrumentos para aplicarse en la consulta, pero, por ejemplo, si tú los tienes a la mano, empiezas como a ver las preguntas, empiezas como a hacerlas a tu paciente y van saliendo, van saliendo. Esos mismos instrumentos sí están diseñados para aplicarse en el entorno organizacional. Entonces, cuando te toque ir a documentar que sí hubo factores de riesgo psicosocial, es ahí donde los vas a aplicar. Muchísimas gracias por su participación, maestro Jorge. Es un gusto tenerlo y escucharlo. Vamos a proceder al receso y nos vemos a las 11:30. Muchas gracias a todos. Gracias, Nicolás, por la invitación. Marian, por la Gracias. gestión de todo. Estamos a la hora. Hasta ratito.